Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Palacios. Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, a ver.
Vamos a esperar un ratito más a que ingresen el resto de sus compañeros, ¿ya? Unos 3 minutos más e iniciamos nuestra sesión.
A ver, continuamos, Maya. ¿Cuántos hay? 12, 15, 50. A ver. Comentarle lo siguiente, ¿ya? Nosotros estamos en la semana número 13, ¿ya? Y en esta semana número 13 vamos a realizar lo que es PWM. Ya les he compartido la PPT, les he compartido también el programa, el proyecto que vamos a trabajar con PWM. A ver, la semana 14 ya, tenemos un laboratorio calificado 2. La semana 15 también tenemos un laboratorio calificado 3. En el laboratorio calificado 2, ya ustedes van a poder presentar un proyecto en grupo, ¿correcto? Van a colocar van a pasar su presentación, ¿correcto? Vamos a asignar para todos y ya lo pueden visualizar desde ahora hasta la semana 14, máximo sería hasta la semana 15. Ya, máximo semana 15. Hasta el 20. Correcto. Entonces, aquí ustedes me van a presentar este laboratorio en el cual es libre. Ustedes pueden hacer el proyecto, pero que quieran, pero tienen que cumplir estos requisitos, ¿no? Debe tener LCD, debe crear funciones, ¿ya? Utilizar timer ceros para sincronizar secuencias. Ustedes saben que en vez de delay pueden hacer timer cero, ¿no? O sea, tienen que ocuparlo. Entradas, lee las entradas empleando funciones, ¿ya? Sincroniza la lectura y escritura de datos con el timer cero, interrupciones, ¿no? Va a ser con interrupciones también. Las interrupciones del timer cero, obviamente, pues, ¿no? Van a realizar lo que es este PWM para regular la velocidad de un motor. Y también van a necesitar elaborar un programa que regule la intensidad luminosa de 3 LEDs en la secuencia indicada, ¿no? Empleando el timer cero. Pueden controlar estos 3 LEDs con PWM. ¿Por qué? Porque vas a controlar intensidad luminosa. Vas a controlar potencia de LEDs. ¿Ya? Eso es lo que ustedes deben de realizar. Si ustedes no tienen listo la siguiente semana un avance, entonces yo les voy a asignar un proyecto. ¿Correcto? Entonces hasta el momento ustedes pueden elegir el proyecto libre, el que quieran, pero eso sí, que tiene que cumplir estos criterios. Ya dependiendo de ello van a obtener la nota correspondiente. ¿Ya? Y si es que la siguiente semana no tienen ningún avance, entonces yo les voy a asignar un proyecto ya para la siguiente semana. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Me entendieron o no me entendieron nada? Sí, profesor. Todo claro entonces. Formen sus grupos. Pueden ser los grupos que han estado trabajando, pueden hacer nuevos grupos, ya ustedes vean, ¿no? Pueden ser de 2, de 3, de 1, de 4, máximo de 5, ¿ya? Me van a presentar un informe, puede ser un PPT, en donde me presenten, hagan la exposición, entre 10 minutos a 15 minutos como máximo, explicándome el funcionamiento y todo ello.
es libre. Eso es para el laboratorio calificado número 2. Este laboratorio calificado número 2 se presenta en la semana número 14, ¿no? La siguiente semana. Pero a más tardar ustedes pueden presentar una semana después, o sea, en la semana 15. Y después tenemos el laboratorio calificado número 3. Eso se realiza en la semana 15 y lo pueden presentar a más tardar en la semana 16. ¿Ya? Acuérdense que son 15% cada laboratorio. Correcto, chicos. ¿Me entendieron o no me entendieron? Si no entendieron, pregunten, por favor. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Errol, me saluda. No sé qué tal. Sí. Profesor, una consulta, a ver si entendí bien. En la semana 14 se presenta el laboratorio calificado número 2, ¿sí? Un avance, Se hace un avance. Si un- lo tienes listo, ya normal, puedes presentarlo. ah, ok, perfecto. ¿En una PPT y se sube o lo vamos a exponer en clase? Tienen que subirlo y exponen en clase. Ah, ok, ok. Ya no se va a hacer video entonces, como se venía haciendo. Eh, no, si lo expones, ya tendrías que hacer ¿cómo se llama? Lo expones en el momento, pues, ¿no? Una exposición, ya. Y si haces un video, también es adicional, pues. Ah, claro, ok, ok, perfecto. O sea, puedo Sí, presentar mi PPT y adicionalmente subir el video. claro, ajá. Ok, perfecto, Exacto. profesor. Y algo, porque no pude entrar por temas personales, no pude entrar a la última clase. Y en la semana 15 se presenta otro proyecto o se presenta, por ejemplo, mi proyecto de laboratorio 14, perdón, de laboratorio 2, le aumento, le adiciono cosas con respecto a lo que pide en la rúbrica del laboratorio 3. Exactamente. Perfecto, Ajá, perfecto, puedes profesor. adicionarle cosas porque en el laboratorio de la rúbrica de la semana 15 Ujú. me pide lo que es ADC Sí, y correcto. UART, que Ujú. vamos a verlo la otra semana. Ok, profesor. Profesor, Ujú. hay una parte que dice sobre histéresis, eso no, ¿qué creo que es histéresis, creo? Ah, ya, ¿en dónde? En una de las rúbricas. Acá justo lo estaba viendo. Mm, Creo que es en el del laboratorio número 3. ah, ya. A ver, vamos a buscarlo. No, señal alfanumérica. No sé en qué parte lo vi que lo había notado. Histéresis, histéresis. Sí. Pero histéresis ya estamos hablando un poquito de control. Ujú. Sí, correcto. Sí, yo lo había visto. Elaboración de un programa en C, el cual utiliza el módulo ADC y la técnica de histéresis. ¿Puede ser? ¿En dónde está? Yo lo había notado. A ver, búscame en el 2 de repente. Ahora vamos a ver el 2. Porque estaba buscando algo de eso. No lo tenía claro. Cuatro. A ver, lo voy a buscar yo. Qué raro, no me acuerdo haberlo visto. Mm, A ver, vamos a ver acá lo estoy. el último chequeo acá.
Acá está, sí, está acá, justo lo estoy viendo en la rúbrica de laboratorio Dos, tres. número 3, claro, y dice, en el punto 4 dice, elaboración de un programa en C, el cual utiliza el módulo ADC y la técnica de histéresis. Le explico. Un programa en el cual utilizas dos sensores de temperatura. Ya, ¿Ya? comparar el valor de las mediciones, Ujú, umbrales indicados y aplicar el método de histéresis para activar alarmas. A ver, les explico el tema de claro. histéresis, ¿ya? Histéresis es el tiempo de respuesta, de rearme. Mm, está relacionado con respuesta. Claro, sí. Está relacionado con la respuesta, pero vamos a hacer un pequeño Es la análisis. banda, creo, es la banda y ¿cómo lo explico? Ah, Es- ay, como en un presostato que lleva una determinada presión y lo que demora en rearmarse es el histéresis. mm, sí, más o menos tienes la idea ahí. Ya, mira, por ejemplo, ¿ya? Estás con un sensor de temperatura y tu Ujú, sensor de temperatura lo activas supongamos a los 75 grados centígrados. ujú, Este es la temperatura, ¿no? Este es el ujú, tiempo. Entonces, más o menos se está calentando y tu temperatura va aumentando, va aumentando. Entonces, tu, tu punto de consigna ya va a ser 75, ¿no? Entonces ujú. aumenta, 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 aumenta. Y justo en este instante, cuando ocurre, voy a poner esto, Ah, está buena la regla. cuando ocurre esto, en ese momento, eh, vamos a suponer acá tienes una electroválvula, ¿no? Con Sí. 5 voltios. Ujú, Entonces, el electroválvulo está desactivado, pero cuando supera los 75 grados, entonces ujú. un ventilador, supongamos, ¿no? Sí, Se activa, se enciende, se enciende. ¿Para qué? Para bajar la temperatura que hay ahí, por ejemplo, un horno, ¿no? claro. Pero la temperatura no baja de un momento a otro, ¿no? Es una rampa. La temperatura, claro, se crea una pequeña rampita, baja. Entonces, Ujú, hasta este momento, hasta ese instante, hasta aquí, lo que va a suceder es que va a estar activado y de ahí se claro. desactiva. Pero el problema de esto es que va a estar así, va a estar oscilando. Va a estar oscilando, 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 oscilando. ¿Qué ocurre con esto? Que la electroválvula va a estar encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. Una electroválvula, puede ser un Sí, sí. motor, un ventilador, etcétera, un Claro, actuador. el sistema de refrigeración del auto, por decir. Se activa Claro, entonces, activa, desactiva, activa, desactiva, activa, desactiva, activa. ¿Qué ocurre con esto? Se produce desgaste mecánico, se produce inestabilidad, se produce quizás algún error que pueda ocurrir ahí y eso te genera ineficiencia, ineficacia. Entonces, Ujú. ¿qué se hace con histéresis? Con histéresis lo que hacemos es lo siguiente. A ver, si tú tienes 75, lo colocas más o menos en este rango y en este rango. Ya, Rango vamos a suponer 80 y 70. que Entonces, trabaje sobre esos valores. claro, entonces cuando supera recién los 80, en ese Se activa momento la... se activa. Se activa. Ujú, Claro, ahí se va a activar recién, ¿no? ujú. Luego, cuando la temperatura cae y es inferior a 80, no ocurre nada. Se No ocurre nada, no ocurre nada, no ocurre nada, no ocurre nada. Y cuando llega a 70, ahí activa, ¿no? Activa. activa. Claro, y cuando supera los 80, desactiva.
y No, así. pero por encima de 80 no tendría que activar el ventilador. Claro, por encima de 80 se Activa, activa. Se activa, claro. claro. Sí, está bien. Se activa, enfría, va enfriando, va enfriando, Ujú, va enfriando. Inferior de claro, 70 ya se desactiva. claro, Y de ahí la temperatura va subiendo y así. Entonces, ¿qué es lo que claro. haces con la histéresis? Lo que vas a hacer Ujú, es que ya no vas a estar encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. Ya vas a tener una zona más amortiguada, ¿no? De un claro. encendido, un tiempo, un apagado, otro tiempo. A esto se le denomina histéresis. Ujú, sí. Histéresis. Eso, eso es en base ya a un seteo y es más control, ¿no, profe? Es un poquito, es un control, control Es, básico, control de claro, on-off. claro, pero ya estaríamos jugando con un control, con un lazo, un control de lazo, porque ya va a entrar una temperatura, Claro, un sensor y una válvula, es un lazo ya de claro. control. Claro, el sensor sería la el sensor de temperatura. En Ujú, este caso vas a colocar un potenciómetro, ¿no? Le colocas claro, un potenciómetro. Si la sí. temperatura supera los 80, en ese momento activas, no sé, activas un motor. Ahora, Ujú, si la temperatura es superior a 70, desactivas. Ahí con eso estás haciendo histéresis. claro, exacto. Pero claro, el histéresis yo la puedo setear de acuerdo a mi conveniencia de operativa, ¿cierto? Correcto, ajá. Tú puedes cambiar Ujú, también. claro, Valor máximo, valor mínimo y todo eso. exacto. Perfecto. Está bien, profe. ¿Ya? Gracias. Profesor, una consulta. Sí. Bueno, tengo planeado hacer un control que se llama un llenado de tanque, pero con control PID. ¿Puede ser accesible? Consulta nada más. Sí, sí puedes hacer excesivo, está bien. Está bien, en este caso ya con un llenado de tanque, ¿no? Vas a utilizar, vas a necesitar calcular el error, ¿no? Hasta que ese es el punto máximo que quieres llenar, vas a calcular tu error. Entonces supongamos que el tanque está acá al nivel, entonces la idea es que, pero aquí estás haciendo ya un sistema con PWM, ya no es un sistema control on-off, este es un control on-off, ¿por qué? Porque en este momento activas, desactivas. Activas, desactivas, una cosa así. On, off. Con esto, tú ya tienes que hacer, porque acá vas a controlar se supone que va a haber un motorcito, ¿cierto? Ese motor es el que va a hacer el llenado a este tanque. Pero para que funcione este motor, vamos a hacer lo siguiente. Si el error es muy grande, ¿qué va a suceder con el motorcito? ¿Va a funcionar a alta velocidad o a baja velocidad? Profe, pero Según el tipo una de cosa. control va a funcionar a alta velocidad. Claro, ¿para qué? Para que el error se disminuya y llegue al punto de consigna o al set point, ¿no? Lo más pronto posible, ¿correcto? Y Claro, profe. ya con tu control integrativo, lo que haces es amortiguarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que no suba tanto y no baje tanto, porque mira, ve, si te das cuenta, yo hago esto, subo, bajo. Y ahí hay un sistema en donde estás haciendo, es inestable, pero un sistema de control PID, tú vas a tener un set point, por ejemplo, aquí 75, y tu temperatura si lo vas a llegar, ¿a dónde? A 75, ahí va a llegar, ahí va. La idea es que quede ahí nomás, ahí se mantenga, ¿no? Para que se mantenga siempre a los 75 grados, pero ya esto lo haces con un control PID, pues, ¿no? Sí, lo pueden hacer con PIC, lo pueden hacer. Sí, la parte PS creo que es multiplicación, integrador es suma y D. No recuerdo, pero sí, creo que voy a revisar mis apuntes, profe. Pero sí El tengo por ahí. proporcional en realidad Es vas a ganar multiplicación. ganancia, ¿no? El error, mientras el error sea más grande y lo multiplicas por una constante, va a funcionar el motor a más velocidad. Si el error es más pequeño, entonces lo multiplicas por esa constante, obviamente va a ser menor. Entonces el motor ya va a funcionar a menor velocidad. ¿Para qué? Para que llene solamente porque le falta poco, pues, ¿no? Si le falta más, más velocidad. Si le falta menos,
poca velocidad. Y de esa manera puede controlar. Ya con tu control PID, ya creas un algoritmo, ¿no? Claro. De integración y el otro creas un algoritmo de con derivadas y a través de esos algoritmos haces que tu sistema sea un sistema muchísimo más estable. Profe, pero ahí en ese control se puede, claro, para obtener un valor así, un transmisor de nivel de 4 a 20, ¿Ya? de 4 a 20, y con eso mantendríamos, esa sería nuestra interfaz, podríamos mantener nuestra interfaz y que mantenga un nivel controlado. En caso se sobrepase el nivel seteado, activaría nuestro motor. Claro, activarías el motor. Claro, en base, o también lo podemos hacer en base a una señal digital, ¿cómo le digo? Con una boya, un sistema, una boya que se activa el contacto y activa el motor, por decir algo, pero un control de nivel de 4 a 20 como que sería más seguro, porque Claro, tendríamos, pero ya no harías un PID, pues es un control on-off, ¿no? Con una boya solamente activa y Profe, desactivas. En claro, cambio, con una tendrías que boya hacer activa. con un sensor de distancia para ver la Pueden parte hacer todo lo superior que del quieran tanque. ustedes, ¿no? Pero como les digo, tienen que aplicar para la semana, para el laboratorio 3 no hay problema, pero para el laboratorio, perdón, para el laboratorio 2 no hay problema, pero para el laboratorio 3, que es en la semana 15, ahí sí te pide que trabajes con sensores. Entonces tienes que trabajar con sensores analógicos. Y esos sensores analógicos tú lo vas a simular. No vas a hacer, no vas a simular, vas a mover el potenciómetro, ¿no? Un valor mínimo, de ejemplo, menos 20 grados centígrados y un valor máximo 100 grados centígrados. Entonces tú vas moviendo y verificas cómo es el comportamiento de ese motor o de cualquier otro actuador que quieras realizar, ¿no? Solamente vamos a hacer la profe, simulación con potenciómetros nomás, ¿no, profe? La parte Sí, de con el potenciómetro nomás pues de simulación. Ahora, si fuese ya estuviésemos presencial, podríamos hacer algo bonito, ¿no? En una botellita, le colocamos sus sensores, le colocamos un sensor ultrasónico, ese sensor ultrasónico lo envía al PIC, de acuerdo a eso, una bombita de agua empieza a llenar más rápido, nosotros le hacemos huequito a ver qué pasa, si llena o no llena, entonces ahí es diferente eso, ¿no? ahí es más difícil por el tema del ruido, profe. Claro, porque le das perturbaciones, ¿no? Sí, ahí yo una vez lo hice y sufrí esa parte. No, pero sí se puede hacer control con PID. Ya, profe, profe, y si chévere, lo hago ya, mire. control P nomás, Ya, pero no hay problema. Proporcional, sí claro, me también acepta. puede hacerlo con un control P proporcional, un control on-off también, como ven acá, pueden hacerlo, pero eso sí, tiene que cumplirse todo lo que hay ahí. Y si te pide CCP, te pide PWM, entonces tienes que controlar velocidad de motor. Y si te pide controlar velocidad de motor, ya no sería un control on-off, sino sería un control mínimo proporcional, ¿no? Sí, profe, porque para hacerlo, el que sea PID está muy complejo. O sea, tendría que ser en la vida real, con un motor en la vida real, para hacerlo, para meter la integral y la. No, la proporcional es una multiplicación, la integral es una suma de errores. Sí, Claro, Ahora por solamente eso te le digo falta que lo decir más solamente conveniente cuál es para la... simular sería con la pena. sí, lo que hace aquí es más o menos, visto de Khan Academy, ¿ya? Chévere, profe, te pasaste. Lo que hace eso, ¿no? O sea, tú haces tu error, pero a veces tienes que hacerle una, ¿cómo le llaman? Una sintonización, ¿no? En PLC, en control se denomina sintonización. Con Nicol, ¿cómo se llama? Serial Nichols. Hay varias técnicas que utilizan por ejemplo, vas a multiplicar y si tu factor de ganancia no es el correcto y no llega al set point, entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque va a llegar un momento en que, a ver, si tu error es, vamos a suponer que tu proporcional tengas una constante igual a 2, ya, 2, ganancia 2. Tu error es 5. Listo. A ver, dices 5 por 2, 10. Multiplícalo por 10. Si el motor está funcionando, ejemplo, a 1%, entonces por 10, ahora va a funcionar a un 10%, más velocidad. ¿Qué va a pasar con el error? ¿Qué sucede con el error?
va Disminuye. a reducir, ¿sí o no? Y ahora va a ser de repente 2. Listo, ya. 2 multiplicado por 2, 4. Entonces, aquí vas a trabajar, si normal trabaja con 1%, ¿no? Por 4, ahora va a trabajar al 4%. Entonces va a trabajar más lento. Y esto va a llegar a 1. Ya 1 por 2, 2, ya 2%. 2%. Y cuando ya esté en 0, 0 por 2, ya va a trabajar a 0%, o sea, ya no va a trabajar. Pero supongamos que alguien aquí saque agua, ¿no? Está sacando agua. Entonces el agua, al salir el agua por acá, vamos a tener una especie de, va a reducir el nivel, y al reducirse el nivel se produce otro error. O de lo contrario, llenas mucho y vas a tener un error, pero ya negativo, -2, por ejemplo, -2 por 2, -4. Entonces el motor ya no va a estar, no va a girar en un sentido, sino va a girar en el otro sentido, o de repente no gira. Ahí vas a estar, ¿no? El motor va a estar trabajando a cada momento. Pero ¿qué es lo que hace ya el control integral, ¿no? El control integral verifica el error, mide el error acá, 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 mide el error. Al medir el error, le suma esos errores. Integra, básicamente es integrar, integra esta área. Vas a sumar esa integración. Al sumar esa integración, lo que vas a hacer es que ahora vas a sumar, vas a sumar, vas a sumar, y te estás acercando ya hacia dónde, hacia el set point al que tú deseas, ¿no? Pero ahí le colocas un control derivativo también. ¿Para qué? El integrativo, como dice, está sumando los errores anteriores, y el derivativo ya te va a sumar los errores a futuros que puede ocurrir. Y de esa manera un control PID vas a tener un valor muchísimo más exacto que llegue a los 75. Así le quites bastante agua, automáticamente tu control PID, si está bien sintonizado, lo que va a hacer es mantener esta variable, ¿no? A 75 grados centígrados. A cualquier interferencia, le haces hueco acá, le haces hueco por acá, el motor va a funcionar y va a estar, va a trabajar a ese tipo de perturbaciones que pueda ocurrir, ¿no? ¿Ya? Así que eso ocurre, ¿no? Este es un curso de control, pero al menos conozco el tema de cómo funciona. Nos diste una intro, profe, chévere. Una intro de control. Listo. Entonces pueden hacer cualquier tipo de control. Incluso puedes hacer control, y control lo haces con Raspberry Pi y trabajas con Factory. Aquí haces un sistema. Con esta haces un sistema en donde... ¿Con Factory Touch, profe? No, con Factory.io, que es una plataforma en el cual puedes hacer simulaciones de plantas, ¿no? Ya que no tenemos esta modalidad remota, no podemos ir a laboratorios. ¿Cómo se llama, profe? Factory. Factory.io. Entonces acá buscamos algunas escenas. Y vamos a buscarle, a ver, vamos a buscar. Por ejemplo, ahí está, acá ya. Llenado de tanque, acá está el llenado de tanque. Entonces el llenado de tanque, yo le doy play. Y de esta manera yo puedo hacer... A ver, ¿dónde estás? Uno puede activar. Mostrar vistas, control de navegación, etiquetas de actores. Profe, ese es igual al PDI del, ¿cómo se llama? El controlador de válvula. Dirección de etiquetas, no. El controlador de nivel PDI.
A ver, espérate. Por ejemplo, con esto, nosotros podemos, yo le doy play y llena el agua, ¿no? Ahí está. Entonces yo con esto puedo hacer mi sistema de control, ¿no? Con Raspberry Pi. Y ahí puedo controlar, puedo apagar, puedo encender, puedo apagar y encender, como quieras. Acá le das perturbaciones, descargas. Lo descargas el agua, sale el agua. Esto lo fuerzas, lo desactivas. Entonces ahí va cayendo el agua. Entonces aquí vas a ver cómo funciona esta electroválvula. Abre, cierra. Acá tenemos el nivel, ¿no? Entonces de esa manera puedes hacer un sistema de control, ¿no? Acá tienes tu tablerito para encendido, para apagado, encendido, o llenado, descarga. Acá tienes algún timer para que puedas verificar los tiempos, retardos. Le puedes colocar acá algunas, a ver, acá podemos colocarle quizás un botón de emergencia por aquí. Le vas colocando algún potenciómetro también. Profesor, una consulta. La corrección del error cuando estamos haciendo un control PID, ¿a qué tiempo me recomienda hacer el tomado de una muestra con respecto a la otra? ¿A qué tiempo te recomiendo tomar la muestra de cuál? Del error. La idea es que tenga lo más constante posible, ¿no? Porque si tú lo vas a trabajar con, espérate. Lo vas a trabajar con, primero, ¿con qué lo vas a trabajar? ¿Con PIC? ¿Con cuál? Con PIC, profe. Ya, la idea es que lo tengas lo más rápido posible, ¿no? Porque mientras más rápido seas, vas a tener un mejor control. Ya, con esto puedes llenar. Y llenas el agüita. Ahora, como te digo, para el proceso tienes que hacer cálculos matemáticos, ecuaciones diferenciales, tu transformada de Laplace, o sea, es todo un proceso, pues, ¿no? Tienes que ejemplificar todo tu sistema. Pero con esto haces bastante, o sea, con esto de aquí puedes tener fajas transportadoras que van así de costado, haces tu proceso, tu cajita, puedes agrandar más, ¿no? Sacas tus objetos metálicos, no metálicos, la caja. Por ejemplo, le damos play ahí la caja se cae, lo vuelves acá, ahí está. Ah, Esa es mi maleta en el aeropuerto, profe, lo fueron botando. así. Igualito, ¿eh? Entonces aquí pues con esto activas la faja transportadora. Ahí está, ¿eh? Vamos a girarlo. Pues Profe, se va a rebalsar el tanque. El control funciona. ahí ya. Ya se rebalsó el tanque. Rebalsó el tanque. Está mal el control, profe. Mal control. Mal No, y control. ahí en este caso se conecta con. Puedes conectarlo con quién, mira, con PLC Allen Bradley. Puedes Claro. conectarlo con Logo, con Siemens, con los PLC SIM. También puedes conectarlo con Raspberry Pi. Con Raspberry Pi. Justito Ujú. tengo mi Raspberry Pi 4 para poder instalar. Claro, y ya para hacer ese control ya necesitamos un PLC ya. Ya, puede ser Porque un PLC, puede ser un Raspberry Pi también. Y también con PIC, pero con otros dispositivos PIC. claro, porque el control de nivel ahí ya es un control 4 a 20, el control que Claro. tiene ahí. Claro, para hacer las válvulas que sean modulantes o on-off nada más. Abre, cierra o modulantes 4 a 20, proporcionales. Sí, ahí, por ejemplo, puedes hacer, ¿no? Con los PLC, pero haces con el PLC simple.
Sí, sí, sí. Con el PLC sí. Ujú, Está buenísimo. ujú, 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 ujú. Ya, entonces eso sería lo que tienen que presentar. Ya, si ustedes no tienen la siguiente semana el proyecto ya definido o avanzado, yo les asigno un proyecto, ¿ah? Y ahí sí le voy a hacer un control PID al que no tiene. Ya, a ver, vamos a continuar con nuestro tema. Hoy día vamos a hablar acerca de del PWM, ¿no? El PWM, modulador de ancho de pulso. ¿Para qué se utiliza? ¿Dónde se utiliza un PWM? ¿Mm? ¿Dónde creen que se utiliza un PWM? ¿O cómo se utiliza? ¿O para qué sirve? Para intensidad de una luz, profe. Intensidad de una luz, claro, exactamente. ¿Qué más? Si podemos controlar la intensidad de luz, de la intensidad de luminosidad, por ejemplo, de un LED, ¿qué podemos hacer también? Control de ¿Se puede motor. controlar la velocidad del motor? Controlamos la velocidad del motor, muy bien. ¿No? En realidad, aumentar la frecuencia es... Profe, es como, va a aumentar la frecuencia como un variador. ¿Hace la función de un variador o es componente de un variador? No. No, porque el PWM no cambia su frecuencia, se mantiene una Ah, frecuencia, pero lo ok. que puedes hacer, lo que se puede hacer, si ya es otra cosa, como por ejemplo, tienes acá un sistema, ingresa PWM, ingresa el duty cycle, el ciclo de trabajo, ¿ya? El ciclo de trabajo en el cual vas a tener un pulso positivo y un pulso negativo. Entonces, el ciclo de trabajo sería este tiempo, ya vamos a colocarle el tiempo D, y este tiempo sería el periodo, ¿cierto? Entonces, el duty cycle o el ciclo de trabajo es la relación que hay entre el tiempo que permanece en on dividido sobre el periodo, multiplicado por el 100%. Entonces, le vas a entregar un pequeño porcentaje, pero lo vas a entregar en números, ¿no? Entonces, esto lo que hace, podrías hacer esto, lo conviertes a frecuencia. Ah, ok. Ah, Ahí sí podría ser, ¿no? O claro. sea, lo que tú Está bien. quieras. Pero el PWM, lo único que cambia es su ancho de pulso. O sea, se mantiene el periodo se mantiene siempre igual. Lo que va a cambiar es este ancho. Puede ser menor o puede ser mayor. Nada más, pero el periodo se mantiene. ¿Ya? El periodo se mantiene. ¿Correcto? Eso es lo que sucede. Clarísimo, profe. Gracias. Ya, ¿qué más? ¿Dónde estamos acá, no? Solo es el ancho de banda. Ancho de banda no tanto, porque ancho de banda, el concepto de ancho de banda es el ancho de frecuencias que puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo no sé, pues un instrumento que su ancho de banda es de 100 Hz, una cosa así, ¿no? Significa que podría trabajar desde 0 a 100 Hz o quizás de 100 a 200 Hz o